Muy buenas a todos. Ganó el Sportivo Trinidense, volvió a la senda victoriosa al fin. Qué bárbaro, o sea, parecía lejísimo aquella jornada cuando justamente en casa también pudimos obtener nuestro último triunfo, que fue creo que casi un mes o poco menos, pero se sintió larguísimo, se sintió una eternidad. Derrotamos a General Caballero 2-0 en lo que es duelo de 6 puntos, partido clave. Hicimos un esfuerzo enorme, se consiguieron los 3 puntos y el tema hoy era ganar. Así sea medio a cero, así sea con un penalcito, así sea con un gol en contra, no importaba cómo, pero había que ganar. Y se ganó, es lo importante. Es la razón de mi alegría este fin de semana, me hace el fin de... Me transforma cuando Trinidense gana porque te da pues esa sensación de tranquilidad, de calma, de felicidad, de que se puede seguir adelante. A nosotros los apasionados por este deporte que es el fútbol, el hincha va a saber entender, no hace falta entrar en detalles ni dar explicaciones sobre lo que uno siente cuando su equipo gana, y más cuando gana después de varios partidos. Se dio un partido favorable, como que General Caballero no fue tan incisivo a la hora de los ataques. Sí, tenía en su número 10, encontró cierto destello de calidad, de sorpresa, por decir de alguna manera, llegó un par de veces, hizo una gran jugada, recuerdo, y le pasó al compañero para el remate, por suerte falló, y Trinidense tuvo varias llegadas. A priori vi en el equipo esas ganas, esa hambre, esa actitud con lo que se tiene que salir a jugar en todos los partidos, aclaro, pero más aún de local, porque de local lo que siempre de repente nos cuesta es ese proponer, el ser el protagonista le cuesta a Trinidense, porque este equipo como que parece está hecho a veces, muchas veces para la contra, si bien tenemos buen pie, tenemos buenas asociaciones, tenemos buen toque, porque es el estilo que Arrua siempre desde 2021 nos viene enseñando, así como equipo viene dejándole eso al equipo, a todos los jugadores que pasaron por el club, ese es su estilo, ese salir a jugar por abajo, pero de repente cuesta cuando tenemos que ser los protagonistas, perdón, cuando tenemos que proponer, y ese de repente le viene mal a veces cuando recibimos, qué sé yo, a los Recoleta, a los Amelianos, a los General Caballero y compañía, que a la hora de ponernos el saco protagonista nos pesa de repente y nos cuesta salir adelante contra Temetario, por ejemplo, y se nos hace cuesta abajo el encuentro. Hoy no fue el caso y aprovechamos las que tuvimos. Sí, en el primer tiempo, como ya le estaba diciendo, erramos mucho. Fernando Romero le faltaba atinar la puntería. Él hizo dupla ofensiva con Álvarez, que ustedes ya saben lo que pienso de Álvarez, pero hoy nuevamente le tocó ser titular. Pero la diferencia es que hoy sí jugó. Al fin, ahora más hoy. Hoy sí jugó, hoy sí se portó ya sea en la marca, ya sea proponiendo chances ofensivas. Hoy estuvo a la altura, Álvarez. Se puede decir que hoy estuvo a la altura. Hoy hizo un gran partido. Hasta lo podemos poner en figura y figura en el encuentro y no estaría mal, porque jugó un gran partido. Corrió todas las pelotas. Lo vi más, cómo decirlo? Lo vi más preciso a la hora del primer toque, cuando baja la pelota. Estuvo bien, metió varios pases. Lo ayudó mucho a Romero. ¿Y qué pasó? Romero estaba un poco bajito, no se le daba, falló uno de cabeza que el propio Álvarez le reprocha, pero ese me parecía innecesario porque recién arrancaba el partido. No era Álvarez, papá, para ponerte así de esa manera como si fuera que ya era minuto 80 o 90. Entiendo la pulsación, el encuentro, etcétera, pero no hay que ponerlo al compañero cuando encima que vos sabés que él está un poco de bajo, así, con la mecha mojada, como se dice, que no se le está dando el gol y lo expones ahí, sabes bien que las cámaras te van a enfocar. Me parece un poco innecesario eso. Pero bueno, vamos a dejarlo pasar porque fue la figura hoy y lo solventó, le dio varios pases, después le dio otro pase que la pica, hizo una gran habilitación para Romero que remata, ese pasa cerca y no se le daba, parecía que no se le iba a dar. Después inicia el segundo tiempo y ahí un poco la fortuna juega a nuestro favor porque hay un brazo extendido en el área de General Caballero que evidentemente es penal, bien cobrado por cierto, y tenía que ser Romero porque generalmente
Romero, o sea, yo no le recuerdo un penal fallado a Fernando Romero. Y agarró, tomó la pelota, se sacó la mufa, metió el gol. Metió el gol, lo festejó, lo gritamos todos. Se arrodilló, agradeció al cielo, miró al cielo y todos contentos. Convirtió el penal, el 1-0 a los 52 aproximadamente. Vino el gol de Fernando Romero tras esa jugada, tras ese penal cobrado gracias al VAR que ya les mencioné. Y ya el partido se nos vino un poco más, ¿cómo decir? Un poco más fácil. Si bien en general siguió proponiendo, siguió intentando llegar al empate, cabe destacar eso. Ahí es donde quiero mencionar a nuestra defensa que se portó también sacando varias pelotas y llegar al punto a Matías Dufour, que sí responde cuando se le tiran las pelotas bajas o arriba, responde, pero a la hora de la salida cuesta mucho, Gerard, cuesta mucho. No te muestra seguridad. Y en el primer tiempo ya tuvo una que tuvo que salir a embolsarla y como que dudó, hizo esto, la deja pasar y pega en el palo. Ese iba a ser un gol, ese gol si entraba esa pelota, el blooper del clausura iba a ser si entraba esa pelota porque tira al centro el jugador de general, pica la pelota, la deja pasar y se va al palo. Es como cuando la deja pasar y se va a ir afuera, pero en este caso iba adentro. Mamá quería y ahí rechazó Centurión al córner, por suerte. Lo vi medio dubitativo e inseguro a nuestro arquero y preocupa un poco. Esperemos que haya sido cosa de solo esta jornada y que en la siguiente se vuelva a portar como generalmente se porta, respondiendo bajo los 3 postes, y le veo un poco mal en la salida o a veces nula salida, o cuando sale. Tuvimos una en la segunda mitad que a los 80 y algo creo que casi general lo empata porque justamente él sale mal, se choca con uno de general, con un compañero. Por suerte de general cabecea, llega a impactar, pero la llega a embolsar el arquero Dufour y no pasó nada, nada que preocuparse, pero en el momento te ves la jugada y te querés, ya saben. Y eso, corregir un poco la salida del arquero, que es lo que preocupa, darle esa confianza. Él ya tiene confianza, es un buen arquero, tiene una gran defensa frente a él, que últimamente no está recibiendo muchos goles estadounidenses. Eso es lo bueno, eso hay que mantener eso, hay que mantener eso. Y ingresó Ronaldo y por fin también se le dio el gol a Ronaldo hace un tiempo que no venía sin convertir. Eso se vio en el festejo, cómo fue al banco, cómo todos lo saludaron. Eso también habla del grupo. Y antes de llegar a eso, también tengo que mencionar cómo se dio el gol, un lateral sacado por Axel Cañete. Neymar, de gran partido nuevamente, como ya mencioné antes, cubre la pelota el defensor de general, también un poco displicente, hay que decirlo, o tener que atropellarlo ahí, pero bueno, mejor para nosotros. Neymar cubre bien la pelota, deja y se va como paseándose la pelota. La cubrió Neymar, pasó la pelota, el otro defensor de general también se durmió, a lo que aprovechó Ronaldo de atrás, vino con todo y le pegó a los Ronaldo Nazario, un golazo de Ronaldo Báez, el 2-0, y el respiro, la calma de poder decir sí, lo ganamos, los 3 puntos se quedan en Trinidad. Después de mucho tiempo, después de 4 o 5 fechas, puedes decir sí, los 3 puntos acá en casa se quedan en casa, no se van a ninguna parte. Y como ya le decía, después el festejo de Ronaldo, muy, muy emotivo para él, sacarse también ese peso encima como lo hizo Romero en el primer gol, ir al banco, que lo salude chiquito, lo saluden todos los muchachos, el profe también Arrua. Y es un alivio para todos, no solo para él, aclaro, porque se necesitaba este triunfo, como dije al principio del video. Era lo, tenía que llegar como sea tenía que llegar este triunfo. Era el rival ideal, rival difícil, aclaro. General Caballero, un rival muy difícil que venía en alza, de levantada, porque empezó mal el torneo, pero metió un run impresionante al estilo de 2 de mayo, que levantaron, uno no sabe cómo, pero levantaron. Lastimosamente esta derrota lo deja prácticamente, todavía matemáticamente tiene chances, pero muy difícil que se salve de esta manera General Caballero. Una pena porque es un equipo de una ciudad de Juan de Mallorquín que tiene un estadio coqueto y que sirve para que gente cerrista y olimpista cada vez que vaya ahí, por ejemplo, pueda ir a ver a su equipo, la gente oriunda del lugar, de la zona. Es una pena. Y tiene también su propio público de la ciudad que lo apoya, el conjunto de Juan de Mallorquín, y es una pena, ¿verdad? Pero teniendo solamente 12 cupos es difícil mantenerse, es mucho más difícil mantenerse en primera
de esta manera y con este sistema, los promedios también, que nos ayuda mucho. Y bueno, así fue el resultado, 2-0. Un 2-0 obviamente trabajado y meritorio de conjunto Santísima Trinidad. La próxima fecha nos toca el viernes 17 de octubre a las 5:30 contra el Sportivo Luqueño en Itagua, el estadio Luis Salinas Itagua. Va a ser difícil de mi parte poder estar ahí por tema de que yo tengo un laburo y es entre semana y muy temprano. No creo que pueda estar ahí lastimosamente, pero bueno, lo estaremos siguiendo como siempre, de donde sea, y haciendo el análisis pertinente post partido y las reacciones, por supuesto. A ver cómo quedan las posiciones. Quiero ver, esto me interesa. Porque Trinidense ahora ya quedó con 26 puntos, una gran cantidad de puntos sumados por el equipo Santísima Trinidad. Teniendo un partido más, cabe destacar que los que voy a mencionar ahora, Guaraní viene puntero con 32, Cerro Porteño tiene 31 puntos, Nacional tiene 26 puntos, al igual que Trinidense. Igualamos la línea de Nacional. Esperemos que Nacional se tropiece, se quede y así no nos supera más. También nos convendría que 2 de Mayo no gane porque está ahí atrás con 25 puntos. 2 de Mayo, que como les dije anteriormente, metió 5 partidos seguidos ganando y nos pasó. Esperemos que tropiecen ahí los demás y nosotros podamos mantener esta línea. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro, ganar nomás ya todos estos partidos que nos quedan, estos 6 partidos, estas 6 finales, ganar y que pase lo que deba pasar. Un saludo a todos, les agradezco a los suscriptores, a los que siempre me comentan, me hacen el aguante en TikTok, en YouTube, en todos lados, en Instagram, donde sea. Les agradezco mucho y nos vemos el próximo viernes con más partidos de la Copa de Primera y de Trinidense sobre todo. Aguante Triqui. Un saludo a todos.